Muy bien, muy buenos días. ¿Quién te saluda? Jorge Armando Vargas Sueldo, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Corporate Complaints. Quien te saluda también es Diego. Diego, Sí, doctor, dígame. un ratito voy a hacer una pausa porque me había olvidado de poner el diplomado, el título del diplomado. Ah, ya, pero no hay problema, doctor, ya nosotros lo colocamos, si no. ¿Seguro? Sí, porque ya vamos a continuar con lo que es la sesión, o sea, no hay problema en ello. Ya, entonces continúo. Voy Sí, por desde el favor. inicio, ¿ya? Ya, estaría bien, no hay problema. Ok. ¿Me indicas? Sí, ya puede empezar, doctor. Bien. Muy buenos días. ¿Quién te saluda? El abogado penalista Jorge Armando Vargas Sueldo. Quien te saluda es especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Corporate Complaints. Quien te saluda también ha realizado labor fiscal en los despachos especializados en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y actualmente se dedica en el ejercicio independiente. No sin antes agradecer también por la gentil invitación al Instituto Peruano de Especialización y Actualización Profesional por esta mañana para poder pues dar algunos alcances en base al diplomado especializado en litigación y argumentación jurídica conforme al nuevo Código Procesal Penal. Para la redundancia, pues de que este nuevo código no es tan antiguo ya, puesto que ya tiene algunos años ya en vigencia en Lima, sobre todo desde el año 2004. Vamos a ir dando algunos alcances previos con respecto a esta sesión que se nos ha encomendado con respecto a la teoría del caso y estrategia de defensa. Todos sabemos pues de que la etapa de juicio oral proviene pues de la etapa intermedia, ¿no? Que luego de realizarse un control formal, un control sustancial y un control probatorio, ¿no? Pasa a la etapa de juzgamiento, la etapa de juicio oral, que es la etapa estelar, ¿no? En el proceso penal. Y es en esta etapa en la cual, pues, se realizarán las actuaciones probatorias a efectos, pues, de que se le brinde la mejor calidad de información al juez. No podemos ir de frente a la etapa de juzgamiento, no sin antes establecer algunas pautas, ¿no? Unas consideraciones previas con respecto a lo que es al auto de citación a juicio, el auto de enjuiciamiento, que recientemente ha sido modificado bajo la ley 32.130. Y tenemos pues de que el auto de enjuiciamiento, según como según como el Tribunal Constitucional ha resuelto en el expediente 72-2020, proceso de amparo con respecto al auto de enjuiciamiento, pues nos da algunas aristas con respecto a dicho auto. Y el TC ha señalado lo siguiente, y si me permiten hacer la lectura, dice: por lo demás, cabe precisar que el auto de enjuiciamiento es una resolución por la cual la autoridad jurisdiccional encargada de la etapa intermedia, esto es, doctores, el juez de investigación preparatoria, es quien va a ordenar la remisión de los actuados al juez encargado del juicio oral. ¿Quién es ese juez encargado del juicio oral? Puede ser un juez unipersonal o un juez que forme parte de un colegiado. Será este juez quien dictará el auto a citación a juicio, ¿no? El auto de citación a juicio lo hacen el colegiado. Consiguientemente, al emitirse dicha resolución, no se examina la responsabilidad penal y los factores de atribución del hecho punible, como erradamente
lo entiende la parte recurrente. Este pronunciamiento es a partir de un caso en concreto. Dice, lo único que en ese momento se determina es el contenido preciso del juicio. El contenido preciso del juicio. Es decir, mediante la vigencia del principio procesal de concentración y congruencia entre la acusación y sentencia, se describe con precisión cuál será el hecho justiciable, ¿no? Así como también el nombre de los imputados, el agraviado, el delito en materia de la acusación fiscal, los medios de prueba admitidos, el señalamiento de las partes constituidas en el proceso y el orden debido de los actuados al juez. Con la única finalidad de que la sentencia que se dicte al final del proceso penal solo pueda versar sobre los hechos y datos más relevantes que originaron el inicio del juzgamiento para garantizar una adecuada defensa al imputado. En buena cuenta, doctores, lo que nos dice con respecto al auto de enjuiciamiento es que vamos o va el juez de investigación preparatoria señalar aquellos hechos que van a ser materia de juzgamiento, ¿no? Va a informar a ese juez de unipersonal que recién está tomando conocimiento del caso. ¿Y por qué digo recién? Porque seguramente el juez colegiado, el juez unipersonal, ha tenido en su momento conocimiento de los hechos, pero es un conocimiento muy simple, ¿no? Puede haber tomado conocimiento a partir de actos de investigación que se puedan haber hecho en etapa de investigación preliminar o en una etapa intermedia. Entonces, va a ser ese juez quien con este documento emitido por el juez de investigación preparatoria, pues tomará de alguna forma inicialmente un conocimiento pleno, no profundo, pero un conocimiento pleno de los hechos materia de, de juzgamiento. Y no solamente ellos, sino también va a tomar conocimiento de quiénes son los imputados, quiénes son los agraviados, cuáles son los delitos que van a ser materia de juzgamiento en esta etapa tan importante. Va a tomar conocimiento de los medios de prueba admitidos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos probatorios, ya medios de prueba, que han sido admitidos y que van a ser materia de actuación en una etapa de juzgamiento. Y acá viene la primera punto controvertido, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues el auto de enjuiciamiento recientemente ha sido materia de modificatorias, ¿no? Eh, con con esta ley 32.130 se modifica el artículo 353 del nuevo Código Procesal Penal con respecto al auto de enjuiciamiento, en el cual con la norma anterior nos señalaba que este auto de enjuiciamiento era irrecurrible. No se podía recurrir. No podía ser materia de recurso por parte de los sujetos procesales. Sin embargo, con la modificatoria del artículo 353, como también ha sido materia de modificatoria otros artículos relacionados, por ejemplo, uno de ellos, y con bastante controversia dentro del mundo jurídico, es el artículo relacionado a la investigación preliminar, ¿no? Con respecto y señala pues de que la investigación a partir del 10 de octubre viene estando a cargo, la investigación preliminar a cargo de la policía. El artículo 353, pues de su plena lectura, podemos advertir pues de que el legislador no nos dice qué tipo de recurso podemos utilizar para poder recurrir el autoenjuiciamiento,
No nos dice si se trata de una apelación, no nos dice si se trata de una queja, si se trata de una casación, de una reposición. No nos dice, cuando menos, cuál es el recurso que vamos a poder utilizar, ¿no?, los operadores jurídicos para poder cuestionar el auto de enjuiciamiento. Tampoco nos dice ante quién vamos a poder recurrir. ¿Ante quién? ¿Ante quién va a ser el que va a ver nuestro recurso? ¿No? Si será el juez superior, si será el juez penal. Dependiendo de quién se elija, es posible, será que va a tener que calificar ese recurso, ¿no? Eh, eh, va a tener que analizar esos presupuestos del recurso a efectos, pues, de admitir o no el recurso, el recurso facultado, por decir una forma. Sin embargo, no nos dice qué tipo de recursos se va a poder interponer, ¿no? Y tampoco nos dice cuál es el plazo, ¿no? ¿Qué plazo se va a tener que utilizar? ¿Cuál es el plazo que nosotros tenemos para poder recurrir el autoenjuiciamiento? ¿O vamos a tener que utilizar en los plazos ya establecidos para para los, las resoluciones que establece también el nuevo Código Procesal Penal? ¿Cuáles son los plazos que vamos a utilizar? No nos dice la norma nada al respecto. No nos dice si este autoenjuiciamiento también podrá ser materia de apelación por parte del Ministerio Público. No nos señala ello. Entonces, considero que la práctica va a ser que nos dé algunas pautas con respecto a este punto. No está muy bien definido, ¿no? Los legisladores que tenemos no, no, no han desarrollado con plenitud esta modificatoria al artículo 353. El auto de citación a juicio, doctores, no es nada más pues que la invitación que nos hace el juez unipersonal o el juez colegiado a una, a una audiencia de juicio oral. Cuando nosotros somos invitados a una reunión, a una fiesta, a un matrimonio, por ejemplo, nos dan una invitación. En esa invitación nos dicen la hora, nos dicen la fecha, nos dicen el lugar, cómo tienes que estar vestido, ¿no? Entonces, el auto de citación a juicio es prácticamente igual. El juez es quien nos conmina, ¿no? El apersonamiento al juicio oral. El 355 nos establece algunos parámetros con respecto al auto de citación a juicio. Mixan más ha señalado que en esta algunas características del juicio oral, ¿no? Ahorita ya vamos a entrar a ver lo que nos corresponde el día de hoy, que es la teoría del caso, que tiene que manejar tanto el fiscal como el abogado de la defensa. Entonces, hay algunos aspectos sí que no podemos dejar de lado, puesto que sientan algunas bases con respecto al juicio oral. Y según Mixan Más nos ha señalado pues, de que existen algunas características propias del juicio oral. Y una de ellas es que el juicio oral es una actividad jurídicamente procesal, ¿no? Puesto que desde su inicio hasta el final, la actividad la va a tener en exclusividad el órgano jurisdiccional. También ha señalado que es una actividad compleja, ¿no? Es compleja porque encierra actos procesales en número y en calidad. Vamos viendo de que existen en estos casos emblemáticos que nosotros podemos ver a diario, pues en estos juicios hay una actuación probatoria
con un número considerable, ¿no? Número considerable de acusados, número considerable de pruebas a actuarse dentro de un juicio, horas de horas con respecto a, al fiscal y el abogado que tiene que estar presente en audiencia. Esta juicio oral también es una actividad pues, que va a ser competencia de una sala, ¿no? Tiene una actividad unitaria, ¿no? Que si bien nosotros podemos advertir que la audiencia de juicio oral se subdivide en varias sesiones, todas estas sesiones forman parte de un todo indivisible, ¿no? Es una única audiencia, pero que es subdividido en sesiones, ¿no? Es una actividad preordenada porque nos establece un orden. Evidentemente, el juicio nos establece y son reglas que van a ser impartidas por los jueces, ¿no? Los jueces nos dirán cómo, en uso de sus facultades y estando a Código Procesal Penal, nos establecerán un orden. Hay un orden para todo, ¿no? Hay una instalación de audiencia, y en ese momento, pues, el juez o la jueza establecerá, verá quiénes están presentes, nos dirá cuál es el caso, el número del expediente. Entonces, la audiencia está inmersa de varias formalidades. Oral se utiliza la oralidad, ¿no? En estos actos procesales. Tiene una actividad contradictoria, para mí es la más importante en el juicio, porque a partir, pues, de establecer cuáles van a ser nuestra prueba, ¿no? Nuestra prueba a ser actuada, y también se le da esa posibilidad a la defensa para que presenten, pues, y se debata. El debatir hace de que se obtenga una mejor información de calidad para el juez. Es una actividad pública porque, evidentemente, cuando se trata, por ejemplo, de funcionarios públicos, lo que se quiere, pues, es la publicidad, ¿no? Porque es una garantía, no solamente a la defensa, sino a todos los sujetos procesales, sino también el ciudadano quiere saber quiénes son los funcionarios que están siendo materia de juzgamiento, salvo existan temas de seguridad nacional o que pueda de alguna manera vulnerarse, ¿no? Los intereses de menores, ¿no? Cuando se trata de delitos vinculados, pues, a menores, ¿no? O sea, una violación, por ejemplo, ahí se protege mucho la identidad de los menores. Y así es más o menos el juicio oral, ¿no? Esta es una audiencia en la cual podemos ver a una gran cantidad de personas con los sujetos procesales en una audiencia, ¿no? Y pues vamos a ver gran cantidad de personas y básicamente lo que se quiere es que exista pues un poco de espacio dentro de estos ambientes porque muchas veces queda corto, ¿no? Ese espacio que se tiene para poder actuar dentro de una audiencia de estos tipos, ¿no? Entonces, mmm, en principio, en principio, es una audiencia en la cual necesariamente tienen que estar los sujetos procesales, ¿no? Los sujetos, como ya he indicado, a través, pues, a través de llamados, ¿no? Como es el auto a citación a juicio, será pues la entidad, mejor dicho, el Poder Judicial a través del juez unipersonal o colegiado, pues quien llamará a los sujetos procesales.
Bien, vamos a ir avanzando un poco y pues como había indicado en el artículo 71, el artículo 71, punto 1, establece la instalación de audiencia, ¿no? La instalación de audiencia para el juicio oral. Y nos establece, pues, de que en esta instalación de audiencia, el juez hace una presentación, ¿no? Eh, con respecto al número del proceso, por ejemplo, cuál ha sido la finalidad de la convocatoria, ¿no? Ver si, por ejemplo, se encuentran los sujetos procesales, ¿no? Va a verificar si se encuentra presente el fiscal, verá si se encuentra presente la defensa, el actor civil, el acusado, ver si el acusado se encuentra, ¿no? Y eso será a partir, pues, de que la jueza tenga la primera impresión dentro de un juicio, ¿no? Realizará seguramente los apercibimientos en caso de inconcurrencia, por ejemplo, de acusados que tienen conocimiento del juicio y no concurren, ¿no? Ahí seguramente realizarán los apercibimientos del caso a la policía para que realicen las notificaciones correspondientes y lo traigan al acusado sin perjuicio de no concurrir, declararlo como contumaz al proceso. Bien, entonces vamos avanzando y el 371.2 nos establece la oralidad del fiscal, ¿no? Será el momento en el cual el fiscal realice algunos alegatos de apertura, no solamente el fiscal, sino también la defensa, ¿no? La defensa con respecto a los hechos, con respecto a los hechos. Y a partir de allí, seguramente existirán otras situaciones, ¿no? Otras situaciones. Vamos ya en adelante. No quiero dejar de lado estos puntos que nos refieren en nuestro Código Procesal Penal. Nuestro tema del día de hoy es la teoría del caso, ¿no? Que se va a defender el fiscal y el abogado de la defensa, va a defender su teoría del caso a través de todo el proceso. De todo el proceso va a defender su teoría del caso, ¿no? Pero el primer momento en el cual comienza a realizar la defensa del caso, de su teoría del caso, son en los alegatos de apertura. El artículo 372 nos señala un punto bastante importante, que es con respecto a la conclusión anticipada del juicio, ¿no? Allí seguramente la jueza o el juez establecerá o lo señalará o dirá si el acusado se encuentra conforme con los extremos de la acusación, ¿no? Nos dirá, pues, si el acusado se encuentra conforme con los extremos de la acusación, con la pena, con la reparación civil, y seguramente de estar de acuerdo, porque puede ser de que esté de acuerdo con los hechos, pero no esté de acuerdo con la pena y no esté de acuerdo con la reparación civil. Entonces, si llegar a la conclusión quiere decir que hay una aceptación de los hechos, ¿no? Hay una aceptación de los hechos, pero sin embargo puede darse el caso de que no esté de acuerdo con la pena y no esté de acuerdo con la reparación civil, que seguramente
se abrirá un espacio dentro del juicio oral para poder debatir con respecto a la pena y a la reparación civil. Pero puede haber una conformidad parcial o total de la acusación. Evidentemente, el acuerdo que pueda llegar el fiscal con la defensa y el acusado puede ser que el juez no esté de acuerdo con ese acuerdo que haya llegado estas partes, ¿no? El fiscal, el acusado con su defensa. Puede ser que no esté de acuerdo. Y ahí agregamos un tercer actor, que puede ser el actor civil, ¿no? No puede ser que no esté de acuerdo con la reparación civil el acusado, ¿no? O sí. Entonces, no vincula este acuerdo que vayan a tener estos sujetos procesales al juez, no lo vincula. Bien, entonces vamos viendo algunos considerandos con respecto a la preparación del debate, que es el 367, la concurrencia del imputado y su defensor, el 368, el lugar de juzgamiento, el 369, la instalación de la audiencia, el 370, la ubicación de las partes en audiencia. En definitiva y en síntesis, el proceso penal está plagado de formalidades y esas formalidades nos establecen el nuevo Código Procesal Penal. Vamos ahora sí a ver algunos aspectos de la oralización que hace el fiscal con respecto al 371.2. Y son los alegatos de apertura que realiza el fiscal, ¿no? El fiscal va a estructurar dentro de estos alegatos de apertura su teoría del caso, ¿no? Su teoría, la tesis fiscal, ¿no? Si el fiscal tiene la tesis, en la defensa tendrá la antítesis. Y el juez de este binomio, pues podrá obtener o no la mejor decisión para sentenciar. Puede ser que tenga la información de calidad para decidir una condena o para decidir una absolución, ¿no? Pero será el juez quien realice a partir de la información que pueda tener en juicio la decisión que finalmente vaya a adoptar. Entonces, vamos viendo que esta primera parte de los alegatos de apertura es necesario, doctores, de que el fiscal, la defensa, tengan no solamente conocimientos de técnicas y destrezas de litigación, sino que resulta necesario conocer a profundidad la norma sustantiva, ¿no? Y la norma adjetiva, evidentemente. Sino que también, además de estos ingredientes, es necesario saber la interpretación de las normas. Estar capacitados para la argumentación escrita también, porque acuérdense de que la argumentación escrita, el abogado, el fiscal, la realizan desde la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque a partir de la etapa intermedia hay una acusación. Y esa acusación tiene que estar bien estructurada, ¿no? Por eso que se necesita la argumentación escrita, ¿no? No solo, y así como también ya en una etapa de juicio, una argumentación oral. Entonces, el abogado contemporáneo tiene que conocer no solamente el derecho penal, el derecho procesal, las técnicas de litigación, la argumentación escrita y la argumentación oral. Entonces, es un todo que debemos conjugar. Pues acá el 371 el artículo 371.1, la apertura de juicio y la posición de las partes, ¿no? Como ya he indicado,
En primer lugar está la identificación del caso, la finalidad del juicio, datos completos de los acusados, la situación jurídica de los acusados si se encuentran libres o bajo prisión, el delito objeto de la acusación y el nombre del agraviado. Son puntos que debemos tener en cuenta al inicio del juicio oral. Vamos a ir avanzando algunas filminas. Bien, y llegamos pues a este punto, ¿no? Llegamos a este punto que es materia de la locución del día de hoy con respecto a la teoría del caso. Y la teoría del caso va a ser materia pues de presentación por parte del fiscal, ¿no? O de la defensa técnica. Será pues el momento en el cual el fiscal presente su teoría del caso al juez, ¿no? Será el alegato el camino, el alegato de apertura, o sea, el medio por el cual el fiscal presentará su teoría del caso al juez, ¿no? Acuérdense, doctores, de que el juez, como yo había señalado hace unos minutos, el juez es un juez que va a tener conocimiento del caso recién en esta etapa, ¿no? Si bien puede ser que haya podido tener información, con respecto al caso en etapa preliminar, por ejemplo, o en etapa intermedia por algún acto de investigación, pues que haya realizado el fiscal, por ejemplo, allanamientos, puede haber tenido conocimiento muy, muy simple del caso, ¿no? Puede darse la situación de que el juez, porque es un ser humano, obviamente, tiene conocimiento de los hechos a través de los medios de prensa, ¿no? Los medios de prensa tienen esa información, ¿no? De que se realizan determinados actos procesales dentro de la investigación, ¿no? Eh, y en ese camino, el juez, al ser un ser humano, evidentemente, no está exento, de poder tener contacto de esa información. Entonces, es en esta oportunidad o es en ese escenario, ¿no? Primero, de juicio oral y a través de los alegatos de apertura, es que el fiscal dará a conocer la teoría del caso. Es el lugar donde las partes toman posicionamiento jurídico respecto del caso, exponiendo sus pretensiones, ¿no? El fiscal y las demás partes se exponen resumidamente, y acá es lo importante, de, de, de dar a conocer nuestra teoría del caso. ¿A quién? Al juez. Al juez. Y evidentemente hay que tener cuidado con ese tema, porque al momento de realizar los alegatos de apertura, pues tenemos que hacerlo resumidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser de que estemos ante un juez que haya podido de repente dormir mal esa noche. Puede ser que ese juez se haya quedado una noche anterior emitiendo una sentencia. Puede ser de que ese juez tenga varias noches de no dormir. Pasa en el trabajo diario. Entonces, tenemos que darle la información, no solamente una información de calidad, sino que tener una información que sea breve, la brevedad, ¿no? La brevedad de ser concisos hace de que ese juez que de repente ha dormido mal esa noche, pero va a tener 5 minutos ya, o hasta 10 minutos que puede hacer que te escuche, ¿no? Puede hacer que te escuche. Entonces,
entre esos 10 o 15 minutos, nosotros tenemos que darle la información, ¿no? ¿No? La información para que no solamente él nos conozca, no solamente que él nos conozca y sepa ante qué persona se encuentra, sino que también hay que darle la información debida, ¿no? Que conozca el caso. Vamos a ir dándole también cuáles son los elementos de prueba, ¿no? Y para ello, pues, tenemos que estructurar bien nuestros alegatos de apertura, ¿no? Nuestros alegatos de apertura van a ser la presentación de nuestra teoría de caso. Y estos alegatos de apertura tienen que estar estructurados, ¿no? Tiene una estructura, ¿no? Una estructura, una fundamentación fáctica, tiene que tener una fundamentación jurídica, una fundamentación probatoria y finalmente una pretensión, ¿no? Una pretensión. Entonces, pero tenemos pues que llamar la atención. Tenemos que llamar la atención de ese juez. ¿Y cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos la atención del juez? Pues que muchas veces estos alegatos de apertura en el cual vamos a exponer nuestra teoría del caso, pues viene de la mano de inicio de un lema, ¿no? De un lema. He visto muchos arranques de alegatos de apertura, ¿no? Arranques de apertura que muchas veces afectan la dignidad del acusado. Y sobre todo el principio de inocencia que tiene el acusado, que no solamente lo tiene en esta audiencia, sino lo tiene desde el inicio de las investigaciones. Entonces, muchas veces he visto pues que adjetivizan mucho el inicio de la teoría, del inicio de los alegatos de apertura para dar inicio a nuestra teoría del caso. Entonces, hay que ser medidos en ese aspecto. No se puede afectar en un inicio de alegatos de apertura al acusado. Entonces, hay muchas formas de poder iniciar. Hemos visto, por ejemplo, muchas veces que inician, pues, ¿no? Un alegato diciendo los coimeros de Huaycán, por ejemplo. No pueden decirlo los coimeros de Huaycán, ¿no? Ya hay una afirmación de que el acusado es un coimero, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué podemos decir de que el fiscal es el que persigue el delito y ya tiene convicción de que ya en una etapa de juzgamiento tiene un caso y que con la actuación seguramente se va a sentenciar a ese acusado? Pero hay que tener eh, formas, ¿no? Estamos en un arranque de juicio oral. Seguramente al final del camino del juicio, en sus alegatos de clausura, seguramente ahí lo podrá indicar, lo podrá señalar, pero en un inicio de los de alegatos de apertura, yo lo veo bastante complicado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los inicios o los inicios de los alegatos de apertura. Tanto el fiscal como las demás partes exponen resumidamente su planteamiento o teoría del caso, es decir, lo que va a demostrar en juicio, lo que se va a demostrar. Estamos hablando a futuro, ¿no? Señor juez, los hechos, los hechos se encuentran enmarcados en el autoenjuiciamiento. Se trata, pues, de un delito de corrupción de funcionarios, en la cual se dio a través de un proceso de licitación en la ciudad de Callao,
con respecto a la adquisición de bienes, siendo los participantes de los miembros del comité fulano, sutano, mengano. Con los elementos de prueba que van a venir al juicio oral, tales como la pericia, el testigo, ¿no? Entonces, vamos anunciándole a ese juez cuáles son las pruebas que va a tener a la vista el juez. Señor juez, de todos estos hechos se subsumen al delito de colusión agravada. Entonces tenemos que hacer no solamente una fundamentación fáctica, sino también tenemos que hacer una fundamentación jurídica, subsumir el hecho en el delito. Y finalmente, señor juez, nosotros, el representante del Ministerio Público, solicita 20 años de privación de la libertad. Entonces, hay una pretensión final, no solamente hay una fundamentación de hechos, hay una fundamentación jurídica, probatoria y una pretensión final, ¿no? Una pretensión final. Entonces, en buena cuenta, el alegato de apertura es una promesa, ¿no? Es una promesa de lo que vamos a desarrollar en juicio oral, ¿no? Es la presentación al juez de lo que nosotros hemos planteado, ¿no? Y posteriormente, con la actuación probatoria, será demostrado, ¿no? Es lo que vamos a demostrar en juicio oral. Doctores, ¿y por qué es importante los alegatos de apertura? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa importancia los alegatos de apertura en la cual nosotros vamos a dar cuenta de nuestra teoría? Vamos a defender nuestra teoría del caso en los alegatos de apertura. Porque, como ya he indicado, es el primer momento en el cual vamos a darle al juez vamos a dar cuenta al juez de lo que se trata el caso, ¿no? Bueno hubiese sido de que ese juez, ese colegiado vengan a la audiencia o al inicio de un juicio leyendo el auto de enjuiciamiento. Puede ser que lo hayan leído, puede ser que lo hayan analizado, ¿no? Puede ser de que ese juez se haya dado el trabajo diligente, por cierto, de que haya podido leer el auto de enjuiciamiento. Pero puede darse el caso que no. Puede darse el caso de que el juez no haya leído nada. No haya leído nada y bueno, es una oportunidad de oro para poner en conocimiento de ese juez el caso, ¿no? El caso. Entonces, va a ser esa oportunidad para darle a entender a ese juez de que se trata de un caso, si estamos del lado del Ministerio Público, se trata de un caso que va a obtener condena. Pero si estamos del lado de la defensa, vamos a darle a entender a ese juez de que no, de que por el contrario, no existe documentación alguna que acredite la responsabilidad de mi patrocinado, si estamos del lado de la defensa, ¿no? Entonces, la teoría del caso viene siendo, pues, la información que nosotros vamos a darle al juez de nuestra postura dentro del juicio oral, ¿no? Es nuestra postura la que quiero que adopte. Entonces, hay una labor
evidentemente, de preparación, no solamente de técnicas de litigación, sino buscar la estrategia que debo utilizar para mi fin, ya sea del lado del Ministerio Público una condena en prueba, con prueba, y de otro lado, por parte de la defensa, la duda razonable o la insuficiencia probatoria, ¿no? Entonces, vamos a ver desde ese punto de vista, pues que existen pues mecanismos, técnicas para poder lograr nuestro objetivo. ¿Cuáles son estas características de los alegatos de apertura? ¿No? He indicado pues de que algunas de las características importantes del alegato de apertura es que el abogado o el fiscal deben ser claros, ¿no? Breves, concisos. No se permite argumentar, doctores. El alegato de apertura no es un momento en el cual el fiscal o el abogado puede argumentar, ¿no? No podríamos decir en una audiencia, señor juez, con los elementos de prueba que se le ha presentado, ¿no? Yo diría, ¿cuáles elementos de prueba que se han presentado? Si no se ha actuado todavía la prueba. Señor juez, pero hay una prueba en la cual en etapa intermedia se ha discutido. Señor abogado o señor fiscal, recién se va a actuar la prueba. No se ha actuado la prueba. Bueno, señor juez, déjeme por favor continuar. Correcto. Señores del colegiado, pues con la prueba que se vaya a actuar, se determinará pues que mi patrocinado no tuvo, o mejor dicho, si estamos del lado del Ministerio Público, con la prueba que se vaya a actuar, pues el acusado va a quedar demostrado su responsabilidad. Entonces estamos argumentando. No se puede argumentar. Entonces, es una etapa en la cual eh, el fiscal o la defensa tienen que estructurar muy bien, muy bien los fundamentos de hechos, los fundamentos de derecho, perdón, los fundamentos de hechos, perdón, los fundamentos jurídicos, los fundamentos probatorios y la pretensión. Entonces, no podemos argumentar, no se puede argumentar un alegato de apertura. No se pueden repetir argumentos, doctores. Ahí cuando caigamos en repetición de argumentos, seguramente vamos a ver la cara del juez que ya se está incomodando porque acuérdense de que puede ser que este juez haya estado o haya tenido una noche terrible anterior, ¿no? Puede ser que haya estado sacando una sentencia y no haya dormido muy bien, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que no se puede repetir argumentos, ¿no? Lo vas a aburrir al juez, ¿no? El tiempo de los jueces es sagrado, ¿no? Otro punto a tomar en cuenta también es la utilización o es el apoyo de medios audiovisuales. Lo he visto en audiencia, reciente, el apoyo de medios audiovisuales. Lo considero bastante propio porque muchas veces se dice, ¿no? Y hay estudios de que muchas veces la información la que se mira, la que se visualiza, es la que queda, ¿no? ¿No?
en contrario de la que se escucha, ¿no? Pero la que se ve es mayormente es la que prevalece. Otro punto a tomar en cuenta en el alegato de apertura, pues es el momento en el cual nosotros damos a conocer nuestra teoría del caso, es que debemos de controlar tiempos, modular conductas, ¿no? Entonces, hay que saber distribuir bien ese tiempo cuando estamos realizando el alegato de apertura con respecto a la fundamentación de hechos, fundamentación jurídica, fundamentación probatoria y la pretensión. No podemos tomarle mayor atención a la fundamentación de hechos y dejar por ahí unos minutitos a la fundamentación jurídica y otros minutitos restantes a la fundamentación probatoria. Tenemos que saber de distribuir bien esa estructura, ¿no? Si nos dan 10 minutos, o no, ya, nos dan 15 minutos, bueno, hay que tratar de distribuirlo, ¿no? Hay que tratar de distribuir esos minutos en cada una de las fundamentaciones, ¿no? Entonces, hay que lograr, pues, de que esa distribución de tiempo sea la mejor a efectos de poder dar una mejor información. No significa que vamos a repetir la acusación escrita, ¿no? Es un breve resumen oral de la misma. ¿Por qué? Porque ya existe un autoenjuiciamiento en el cual, pues, existe ya un marco. No podemos salir de ese marco. Ese marco es único. No podemos salir de ese marco que nosotros tenemos para poder llevar a cabo el juicio, ¿no? Eh, para eso, doctores, está la capacidad de síntesis, ¿no? Utilizar mucha memoria, utilizar capacidad de síntesis. No debemos caer en la literalidad, ¿no? No podemos caer en esa literalidad. El actor civil, el tercero civilmente responsable, también se centrará también seguramente en su teoría, ¿no? En su teoría del caso, ¿no? Pero va a estar centrado básicamente más en su exposición al daño ocasionado por el delito incurrido, ¿no? Seguramente en la necesidad de asistencia médica, tratamiento curativo, estado de desamparo de la víctima, por ejemplo, terminará precisando su pretensión económica. Dice, la defensa del acusado también tiene una teoría del caso, ¿no? Tanto el Ministerio Público como la defensa del acusado tienen teoría del caso, basada en argumentos, en el caso de la defensa, argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas, ¿no? Afirmando que demostrará la inocencia de su patrocinado. Es una intervención sobre el fondo del caso, ¿no? Poniendo en conocimiento del juez sus pretensiones y planteamientos. No cabe la negativa a exponer la teoría del caso, no cabe, ¿no? El juez requiere conocer la pretensión punitiva. Es la oportunidad de oro, doctores, ¿no? No cabe la negativa a exponer, bueno, no he visto en la experiencia que alguien se haya negado a exponer la teoría del caso, ¿no? Otro de los puntos importantes es que no podemos expresarnos en pasado, ¿no? No podemos decir una frase, por ejemplo, como, señor juez, no han logrado acreditar la conducta ilícita. No han logrado acreditar la conducta ilícita. ¿Y por qué, doctores, no se puede expresar en pasado? Porque aún no ha sido actuada la prueba, ¿no? No ha sido actuada la prueba. La prueba está allí.
pero a través de técnicas de litigación se va a tener que sacar esa información para dársela al juez. Entonces, no se puede hablar cuando se realiza el alegato de apertura en pasado. Se debe valorar el principio de inmediación, más aún si el juez o colegiado no ha tenido ni cercanamente la apreciación de la prueba emitida, los órganos de prueba como testigos, etc. ¿No? Se debe valorar el principio de inmediación. No ha tenido inmediación. En el alegato de apertura, el juez no ha tenido ni siquiera un ápice de inmediación. El alegato ha pasado muchas veces cuando realizamos el alegato en pasado, ya en pasado, estamos hablando de un alegato de clausura, ya cuando hubo una actuación, ¿no? Ahí podemos hablar en pasado, en el alegato de clausura. Bien, el alegato de apertura se anunciará al juez las peticiones de absolución o de condena. No son las peticiones del alegato de apertura. No se puede argumentar, como ya hemos dicho, emitir opiniones. No se puede emitir opiniones. No personalizar el conflicto. No hacer promesas que no vamos a cumplir. Ahí, por ejemplo, cuando el fiscal señala, pues, de que, imagínense, de que no se le haya emitido, no se le haya admitido un testigo, ¿no? Sin embargo, el fiscal, ¿no? Que no se preparó bien, realizó como una promesa traer a ese testigo, ¿no? Luego seguramente advirtieron de que ese testigo no había sido admitido. Entonces, no podemos hacer promesas que no vamos a poder cumplir. Algunos autores han señalado que se trata de un tráiler de una película, ¿sí? Puede ser que sea un tráiler de una película, ¿no? Lo que vendrá. ¿Quiénes son los que van a participar de ese tráiler? Bien, entonces, en nuestra teoría del caso, la vamos a mantener hasta el final. Tiene que tener una fundamentación fáctica, una fundamentación jurídica, una fundamentación probatoria, ¿no? Señor juez, va a venir a este juicio el administrador de la empresa, ¿no? Señor juez, estos hechos se fundamentará en una pericia, ¿no? Entonces, vamos adelantándole a ese juez lo que vendrá del juicio, ¿no? La teoría del caso va a estar presente desde el alegato de apertura, en la etapa de interrogatorio o contrainterrogatorio y el alegato de clausura. La teoría del caso es la estrategia o herramienta para la presentación de los hechos al juzgador. Como he indicado, la estructura del alegato de apertura, pues tiene un lema. Inicialmente tenemos que llamar la atención, ¿no? Tenemos que llamar la atención, pero sin afectar la presunción de inocencia, como he indicado. Tiene pues que iniciar, ¿no? Con un relato de los hechos, una calificación jurídica y las pruebas más importantes. Recibía la vez pasada una consulta de un estudiante y me decía, doctor, pero ¿qué pasa si es un caso emblemático? Es un caso que tiene muchas pruebas, doctor. ¿Cómo lo puedo superar? ¿Cómo lo puedo sortear en un alegato, de apertura? ¿No? Doctor, ¿qué pasa si, imagínense que sean, no sé, por tirar un número, como 500 elementos probatorios? ¿Qué pasa si no digo uno de ellos? ¿No lo van a tener en cuenta en el momento de la valoración en juicio? Y yo le dije que no, porque el alegato de apertura es la presentación del caso, ¿no? Finalmente, existe ya un auto de enjuiciamiento en el cual están los hechos, los delitos, las pruebas admitidas, ¿no? Es una etapa en la cual
va a presentar el juez los hechos va a presentar el fiscal los hechos al juez, ¿no? Entonces, va a ser el momento en el cual el fiscal va a dar a conocer los pormenores del caso. Bien, entonces hay unos derechos del acusado en juicio oral, que es el 371-2003, señala lo siguiente: culminados los alegatos preliminares, en este caso del fiscal y de la defensa, el juez informará al acusado sus derechos y le indicará que es libre de manifestarse sobre la acusación o no declarar sobre los hechos, ¿no? El acusado en cualquier estado de juicio puede solicitar ser oído con el fin de ampliar, aclarar, complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubiese abstenido. En todo momento el acusado podrá conferenciar con su abogado, salvo durante su declaración o antes de responder las preguntas que se le formule. Y este es más o menos un alegato de apertura, ¿no? Más o menos es un alegato en el cual se los dejo para que lo puedan ustedes apreciar, lo puedan mirar. Y ese es un caso evidentemente simple, ¿no? Un robo agravado en el cual pues están establecidas pues las proposiciones fácticas, la calificación jurídica y finalmente la fundamentación probatoria y la pretensión, ¿sí? Entonces, vamos indicando pues que en los alegatos iniciales es nuestra presentación de nuestra teoría del caso, ¿no? Tanto para un juez unipersonal o colegiado, señalando la prueba que se acreditará y desde qué punto de vista específico ella debe ser apreciada. A diferencia del alegato final, doctores, el alegato de apertura ni pretende analizar el peso o credibilidad de la prueba, pues esta todavía no se ha presentado, ¿no? Esa es la diferencia entre un alegato final y un alegato de apertura. En la apertura no se ha analizado ni siquiera el peso de la prueba que pueda tener más adelante. Es una promesa, finalmente, la que se tiene al inicio del juicio. Entonces, hemos visto pues de que el alegato de apertura pues tiene una estructura de este tipo, ¿no? Acá están las dos teorías, ¿no? Las dos teorías, ¿no? La teoría del caso, dice, ¿no? En la actividad de imputar. Estamos en una estructura del lado del fiscal, ¿no? Una teoría de casos para imputar, ¿no? Uno, describir los hechos, analizar los hechos de la norma penal, identificar las pruebas y la estructuración del caso, ¿no? ¿Qué propósito tiene? La búsqueda de la culpabilidad, ¿no? Y en la otra columna tenemos la actividad de imputar, ¿no? La actividad cognitiva, la vinculación normativa, la verificable o refutable, ya sea si estamos del lado de la defensa, seguramente va a buscar las pruebas para poder refutar, ¿no? Refutar las otras pruebas que presenta el fiscal. Y la imputación concreta o necesaria, ¿no? Entonces, en el lado pues de la defensa vamos a buscar ¿qué cosa? Vamos a buscar insuficiencia probatoria o duda razonable en el juez. Por el lado del fiscal vamos a buscar la condena, ¿no? Condena en base a prueba, ¿no? A prueba que se haya actuado en juicio. Bien, entonces creo yo pues que hemos podido verificar algunos puntos ya de ingreso a esta teoría del caso que vamos a manejar, no solamente desde el inicio del juicio, que son desde el alegato de apertura, sino que vamos a tener esa teoría del caso se va a presentar en todo el camino del proceso penal, sea en los interrogatorios, seguramente lo vamos a ver en una clase, en la etapa de contrainterrogatorio y en una etapa de objeciones también, ¿no? La objeción también va a guiar esos pasos
de nuestra teoría del caso. Bien, doctores, creo que hemos podido dar algunos alcances con respecto a la teoría del caso y algunas estrategias de defensa que tenemos, que se aprecian en esta etapa estelar. Bien, agradezco la oportunidad una vez más y ya nos vemos seguramente en otras sesiones. Muchas gracias.